Ya estamos con la licenciada, ¿no? Brenda Gargaglioni. Buen día, Lic. Qué lindo tenerte, qué lindo poder hacer esta suerte de consultorio abierto, ¿no? Para eso estamos, así que bueno, felicidades por el libro. Muchas gracias, muchas gracias. Lic, hablamos de dislexia Vamos hoy. a hablar hoy un poquito de dislexia, así que bueno, vamos para la placa siguiente. Primero tenemos que entender que es una dificultad, a mí la palabra dificultad mucho me gusta, pero sí una dificultad en lo que es el aprendizaje de la lectura, un desafío en el aprendizaje de la lectura. Muchas veces cuando nos hacen consulta a los papás es cuando ya están en la primaria, sobre todo, y estos niños que te dicen no aprende a leer y nos cuesta también a veces lo que es la escritura. Uno como profesional, en mi caso como psicólogo, lo primero que tenemos que hacer es saber que estamos en presencia de un niño que tiene un coeficiente intelectual o su nivel intelectual está dentro del término medio. ¿Por qué? Porque para decir que hay un desafío en la lectoescritura, tenemos que tener la certeza que ese chico, su inteligencia está dentro del término medio. ¿Por qué? Porque si no estaríamos hablando de otro diagnóstico, ¿no? De una discapacidad intelectual, lo que antes se conocía como retraso madurativo o retraso mental, ¿sí? En ese caso, lo primero que descartamos, si sabemos que hay un niño que tiene su inteligencia dentro del término medio. También, bueno, tenemos que saber que es una condición de lo que es del neurodesarrollo y que se puede detectar de manera temprana. Esto sí es importante porque a veces pasan a un segundo o tercer grado y recién están recibiendo un diagnóstico y nos perdemos un tiempo de oro para poder brindarle apoyo a ese niño o a esa niña que está presentando esta dificultad en el aprendizaje de lo que es la lectura, ¿no? Es un desafío que es puntual específico en la lectura precisa y en la fluidez que se va dando la lectura. Eso por un lado. Y también tenemos que tener en cuenta algo que no es menor, que sean chicos que hayan estado expuestos a un proceso de aprendizaje formal, ¿no? Y ahí también entra un poco la variante sociocultural, ¿no? Este chico estuvo accediendo o no estuvo accediendo a un aprendizaje formal de lo que es la lectura. Pasemos a la placa siguiente. Sí. Acá, bueno, estos son números, pero sí es importante porque esto es más frecuente de lo que uno se imagina. Sí, por ahí ahora se conoce un poco más, pero entre un 5 o un 10% de la población infantil presenta esta dificultad del aprendizaje de la lectura. O sea que es bastante frecuente. Y a veces, el 40% de los hermanos tienen mucho más chances de presentar en mayor o en menor grado también la misma condición. Un niño, ¿sí?, en donde tiene un papá que es disléxico, tiene 8 chances más de presentar la condición. Pero acá, aquí que en nuestra edad o en gente mayor, por ahí no se lo detectaba o no se hacía diagnóstico y a veces los papás llegan a un diagnóstico por el diagnóstico de su hijo o de su hija. ¿Y qué consecuencias trae eso, no? Una persona que no se le detectó a tiempo y capaz que pasó su vida, le costaba más este aprendizaje, ¿no? Y esos rótulos que quizás se ponían en el aula, en la misma familia. Sí, sin duda. Bueno, eso es muy común, que llegaron como pudieron, decimos, ¿no? Sí, o sea, y transitaron la escolaridad hasta la universidad, inclusive muchos como pudieron. Hay un nivel también de empatía muy grande por los padres porque también reviven un poco también todo lo que pasaron a nivel afectivo, porque esto impacta no solamente en lo que es el aprendizaje de la lectura, ¿no?, sino también en el autoestima de ese niño, de esa niña. La frustración que iba sintiendo. Sin duda, ¿no? Sin duda. Y por ahí la falta de comprensión de la gente que estaba alrededor, esto que se pensaba, no, bueno, no aprende porque es vago, no tiene que ver con eso. Hay una condición y para eso es importante también contar con profesionales capacitados. Bueno, acá el sistema educativo es muy importante también, ¿no? O sea, porque muchos de estos chicos necesitan adaptaciones que se llaman de acceso, ¿no? Sí. No el contenido, no que se le baje el contenido, pero sí el acceso a cómo aprenden y cómo son evaluados también. Qué importante. Eso es sumamente importante. Tal cual. Ya hablamos acá de los padres, que el porcentaje es muy alto. Esto es cuestión de números, así que bueno, pasemos para la próxima placa. Es lo que vos decías, impacta en el desempeño de tareas vinculadas con la lectura específicamente, pero también en la comprensión lectora, también en el desarrollo del vocabulario, en ortografía, en lo que es la presión escrita, también en aprendizajes que requieren memoria verbal, también recordar nombre de letras, por ejemplo, meses, años, tablas, etc. Y también impacta mucho en la parte afectiva. Por eso es importante que más allá de un profesional
una psicopedagoga, un psicopedagogo, primero abordar un diagnóstico certero, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. principalmente. Y que ya en edades tempranas sí se lo puede hacer. Eso también tenemos que tener en cuenta. No es que hay que esperar un tercer grado para que ese chico o esa chica reciba un diagnóstico. Ya hay indicadores inclusive a los 4 o 5 años, ¿sí? Claro, que tiene que ver con, si vamos a la placa siguiente... Es fundamental el rol no solamente de los papás, sino de los educadores, de los educadores, ¿no? De ir detectando exacto. Eso. Se puede recibir el diagnóstico ya cuando están expuestos a la educación formal, obviamente, claro. pero ya podemos ir detectando, vamos a la otra plaquita, que tiene que ver con conciencia fonológica, reconocimiento de letras, que eso ya lo empiezan a ver inclusive en el jardín, ¿no? Claro, o sea, claro. Bueno, obviamente la experiencia que va teniendo con la escritura, la velocidad de denominación o de nombrar objetos, memoria verbal y el vocabulario. Esto, niños que presentan también desafíos en el lenguaje, también son niños que uno tiene que estar con el foco más puesto ahí para hacer el seguimiento, como quien dice. Pero con esto quiero que sepan que se pueden hacer muchas cosas, que no hay que esperar a edades muy avanzadas, que hay que hacer una intervención temprana como en todas las condiciones del neurodesarrollo y no hay que esperar hasta tercer, cuarto grado para poder recibir un diagnóstico de dislexia. Bueno, están llegando un montón de consultas, ¿no? Me dicen por cucaracha, y qué importante porque vos hablabas de una condición todo el tiempo y hasta hace muy poco se decía que es una enfermedad, ¿no? Poder marcar esa diferencia. Exactamente, bueno, no es una enfermedad, si bien hay factores neurobiológicos y hereditarios, porque claramente estamos hablando, pero sí es acá lo más importante, más que una etiqueta, es saber que hay niños que presentan este desafío y que sí los podemos ayudar y que hay un montón de profesionales, digamos, alrededor que pueden brindar apoyo. Acá el trabajo entre la familia, la escuela, ¿sí? Y el equipo terapéutico es clave. Tu número, Brenda, está en pantalla, ¿sí? Porque mucha gente quiere seguir haciéndote consultas. Las que necesiten. Esta columna, como todas nuestras columnas, obviamente las subimos en las redes sociales del canal, en nuestro canal de YouTube también, para que puedas repasar estos conceptos y obviamente brindar herramientas, ¿no? Para la familia. Ok. Gracias, Brenda, querida. Gracias. Hasta el próximo jueves. Hasta la próxima jueves semana. o miércoles. Pero venís la semana que viene. ¿Venís o venís? Acá Se nos estoy. casa la licenciada, entonces está con un montón de cosas. Ahora voy a la iglesia, por ejemplo. Te quedás hasta el fin. Ah, no, entonces tienes que ir a la iglesia. Pero vos sí, quédate, que hay mucho más vivo. Dale.